En esta sesión vamos a introducir el Scope Canvas. Vamos a hacer una pequeña panorámica acerca de todas las secciones, cuáles son los beneficios de usar Scope Canvas y muy especialmente cómo se debería conducir una sesión de Scope Canvas en vivo y en directo. El Scope Canvas como tal combina elementos que nosotros ya veníamos trabajando en nuestros proyectos de UX de manera separada. Antiguamente nosotros trabajamos cosas como las acciones, los motivadores, el propósito, los objetivos, etc. y los trabajamos en pizarra. Y usualmente después de eso terminamos haciendo algún tipo de entregable que era una suerte de PDF. El problema con el PDF es que no lo puedes modificar. Entonces, en nuestro esfuerzo por tratar de mejorar un poco la metodología y que no quedara cerrada, porque cerrar un documento implica decir que ya no tienes nada más que aprender, pasamos a un formato más abierto, un formato en Word. Pero el problema del formato en Word es que no se puede editar colaborativamente de varias personas, entonces nos pasamos a un Google Doc. Y el Google Doc funciona bien, pero el problema que tiene es que no es lo suficientemente visible. No lo pueden ver ni trabajar varias personas que están físicamente juntas en un puro lugar. Y así fue como llegamos a lo más mínimo y lo más sencillo que se puede hacer, que es trabajar en estas dinámicas de estilo Canvas, donde trabajas con post-its y con papeles pegados en la pared, que es definitivamente lo más abierto. Algo que nunca debería pasar es que cierres todos tus entregables. Incluso si generas entregables a partir del proceso de UX y de los conocimientos y de los aprendizajes y las cosas que se lograron, esos entregables nunca deberían quedar cerrados, nunca deberían ser las versiones definitivas, porque eso es como decir que ya dejaste de aprender. Y eso es absolutamente falso, y muy especialmente en Lean UX. Otro problema que detectamos y que originó el Scope Canvas fue que nos faltaban maneras de medir el éxito del trabajo. Usualmente un proyecto de UX, uno de sus principales entregables es obviamente un diseño de un sitio web, un diseño de una app. Y el punto es que es muy difícil establecer realmente qué tan exitoso fue tu diseño. Incluso si haces pruebas de usuarios y los usuarios parecen estar satisfechos con el proyecto, y una vez que el proyecto está implementado los usuarios también parecen estar satisfechos, ¿cómo sabes realmente que lo que hiciste fue mejor a lo que existía anteriormente? ¿O cómo sabes que el diseño que trabajaste era lo mejor que se podía hacer? ¿Cómo saber si no hay algo mejor? Y de alguna forma empezamos a echar de menos el tener ciertas métricas más concretas. Y al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta que en realidad nuestros clientes y las áreas de negocio ya tenían sus métricas. Y las tenían sumamente bien definidas desde mucho antes. Por alguna razón nos están contratando, obviamente. Y nosotros no estábamos averiguando eso, no estábamos contactándonos con ellos ni tratando de entender cuál era la métrica que ellos querían optimizar. Entonces, una de las cosas que nos propusimos con el Scope Canvas era tener una manera de poder establecer y observar el éxito del proyecto. Y esto es muy importante porque son las formas a través de las cuales nosotros podemos ir detectando que el proyecto de UX está funcionando o no. Se los muestro nuevamente, este es el Scope Canvas, lo vamos a revisar rápidamente para irnos familiarizando con él. Al centro está el propósito. El propósito es una de las partes más importantes del Canvas porque refleja nuestra motivación con el proyecto, por qué creemos en el proyecto, por qué este proyecto merece existir, cuál es el bien que está prestando este proyecto en el mundo. Y tiene que ver con nuestra propia motivación como equipo, la cual cuando nos desconectamos de estas cosas que son importantes para nosotros, comienza a decaer. Luego, en el extremo izquierdo tenemos las necesidades de usuarios. Es lo segundo más importante porque sin una necesidad, si no estamos resolviendo un problema en el proyecto no tiene razón de ser. Luego, en el extremo derecho tenemos los objetivos del negocio. Es lo que nosotros como organización queremos lograr de este proyecto. Y es muy importante tenerlo claro, incluso si nuestro proyecto no necesariamente tiene fines de lucro. De alguna forma necesitamos subsistir, de alguna forma necesitamos mantenernos. Y por alguna razón concreta nosotros estamos invirtiendo tiempo y dinero en este proyecto. Hay algo que queremos lograr y necesitamos tenerlo claro. Luego volvemos a ir hacia la izquierda y tenemos los motivadores de usuarios. Los motivadores son el diferencial o la cosa que nosotros le vamos a entregar a nuestros usuarios en forma de valor agregado para que adopten nuestro producto y nuestro servicio. Si hemos dado con las necesidades correctas, eso significa que los usuarios ya están buscando maneras de satisfacerlas o de resolver su problema. ¿Qué les damos nosotros de mejor? Eso es lo que tienen que resolver los motivadores. Luego, en la parte de abajo tenemos los comportamientos, las acciones. Y acá es donde las acciones nos permiten reflejar y entender si es que realmente le hemos apuntado a las necesidades y a los motivadores.
Si estamos entregando los motivadores correctos, nuestros usuarios se van a mover, van a tomar acción. Y esas acciones en nuestro producto que tienen que ver con adoptarlo, con usarlo, son las que nosotros vamos a tratar de retratar acá. Luego, volviendo a la parte derecha del canvas, el impacto es lo que nos permite visualizar qué tan grandes nos estamos convirtiendo, en qué se podría llegar a convertir este proyecto si es que se vuelve sumamente exitoso. Y es la manera que tenemos de acercarnos a entender que nuestro propósito se está cumpliendo. Si no hemos puesto una causa noble o un buen fin, algo que queremos lograr en el propósito, ¿de qué forma nos damos cuenta que eso está realmente ocurriendo en el mundo? ¿Cómo nos imaginamos que eso podría ocurrir? El impacto es el lugar donde nosotros nos podemos conectar con eso. Y por último, las métricas nos permiten observar dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, nos permiten observar las acciones que hemos definido de los usuarios. Son la manera a través de la cual nosotros vamos a poder determinar si es que existen. Y son la manera también de poder medir nuestros objetivos de negocio. Y es importante que las métricas tiendan un puente entre que nuestros objetivos de negocio tienen que ver con cosas que nosotros queremos que hagan los usuarios. Y esas cosas que queremos que hagan los usuarios necesitan estar vinculadas a una necesidad que les estamos resolviendo y un motivador, un valor agregado que les estamos entregando. Entonces, como se pueden dar cuenta, el Scope Canvas tiene dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo que está centrado en la parte de los usuarios. Un hemisferio derecho que está centrado en la parte del negocio. Obviamente al centro de todo y de manera balanceada está el propósito. Y en la parte de abajo lo que tenemos son las dos formas concretas de observar. Todo lo que está arriba es hipotético. Todo lo que está arriba es abstracto. Las acciones concretas y las métricas son las formas a través de las cuales nosotros podemos de manera objetiva medir que todo lo demás del Canvas se está cumpliendo. ¿Qué nos ha traído a nosotros el desarrollar el Canvas tanto con nuestros clientes como en nuestros propios proyectos personales, y también qué les ha traído el Canvas a empresas, proyectos y otras instituciones que han adoptado el Canvas de manera independiente? En primer lugar, nos ha traído equipos mucho más alineados en torno a metas comunes. Uno se sorprendería de lo poco que se habla, especialmente cuando las empresas llevan tiempo andando, lo poco que se habla de las cosas más importantes. Finalmente te pierdes en el trabajo del día a día, en la rutina, en lo urgente, en lo inmediato, y nunca te das el tiempo para pausar y decir, ¿por qué estamos acá? ¿Estamos realmente remando para el mismo lado? El Scope Canvas te provee esa oportunidad. Y eso mismo te da también una cultura más explícita, porque los valores y las cosas que son importantes para nosotros como equipo quedan plasmadas de manera visible, todos pueden verlas, y eso nos ayuda a nosotros a tenerlo más claro, ayuda también a que las personas que se sumen al equipo del futuro puedan tenerlo claro también, y nos ayuda a nosotros a entender quiénes deberían ser esas nuevas personas. Esa cultura que nosotros tenemos, cómo la podemos detectar en otros, cómo hacemos que nuestro equipo pueda eventualmente crecer sin sacrificar aquello que es importante para nosotros. Otra cosa que nos trae es la visión de los actores clave y desde el principio. Y esto pasa mucho en los clientes corporativos, en las grandes empresas, donde el más importante, la persona que tiene más peso de decisión, es la última que se enfrenta al proyecto. Eso no puede ser. Nosotros cuando trabajamos nuestros proyectos de UX hacemos todo lo contrario. Y hacemos que las personas importantes estén desde el principio. Y el Scope Canvas nos da esa oportunidad de convocar a todos los actores importantes y que ellos puedan plasmar su visión, puedan comunicarlos cuáles son sus prioridades, qué son las cosas importantes para ellos, cuáles son sus propios objetivos, y partir el trabajo ya teniendo eso sobre la mesa. También nos ha traído motivación al mediano y largo plazo. Como les decía, cuando los proyectos avanzan y nos perdemos en el día a día del trabajo, y muchas veces cuando las cosas salen mal, nos excedemos en el tiempo, se nos acaba la plata, o tenemos fricciones, o aparece un competidor en el mercado. Hay un sinfín de problemas que pueden afectar nuestra motivación, nuestras ganas, nuestra energía. Y si no tenemos claro qué es lo importante, por qué estamos levantando en las mañanas, es muy fácil perder la motivación, y una vez que pierdes la motivación, se empieza a ir todo hacia abajo. Entonces, tener el Scope Canvas como algo visible de qué nos importa y qué es lo que queremos lograr, nos lo reafirma día a día, incluso aunque no nos estemos mirando. El solo hecho de que esté el Canvas ahí sirve como una ayuda a memoria inconsciente de lo que es importante para nosotros. Y nos da, como les contaba también, mediciones concretas del éxito de nuestro trabajo. Necesitamos entender que también nos está yendo, necesitamos entender cómo podemos mejorar, y el Canvas nos da esa oportunidad, y de una manera que es transparente tanto para los profesionales de UX como para quienes son nuestros clientes o nuestros usuarios.
Una clave del Scope Canvas es que no te dice cómo tienes que trabajar. Ya estamos claros que este curso no es un curso de usabilidad y el Scope Canvas tampoco te propone una solución ni te ayuda a detectar una solución. Hay un componente de creatividad en una solución que no se puede producir o fabricar de manera predecible. Pero lo que sí hace el Canvas es ser una foto, es retratar el aprendizaje del equipo, es poner en común cuánto sabemos y usualmente cuando eso se pone en común todos ya manejamos una mayor y mejor cantidad de información y eso nos permite tomar mejores decisiones y obviamente llegar a soluciones más creativas. Nosotros hemos habilitado una página donde pueden descargar el Scope Canvas de manera gratuita, que es scopecanvas.com. Ahí pueden descargarse el PDF. La idea es que este PDF ustedes lo puedan imprimir en grande, ojalá en un tamaño lienzo. Nosotros usualmente lo imprimimos en 2 metros por 1 metro aproximadamente. Depende mucho del tamaño del equipo. Obviamente, mientras más personas participen en el Canvas, más grande debería ser. Pero si están trabajando lo de pocas personas, se puede imprimir en una hoja más pequeña. Si no tienen la posibilidad de imprimirlo, pueden dibujar el canvas en una hoja de papel o en una pizarra, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las reglas del juego para el canvas? Una vez que ya lo tienen impreso, lo pegan en una pared. Idealmente, peguen y trabajen el canvas en su misma oficina, en su lugar de trabajo, en el lugar en el cual ustedes estén día a día. Porque la idea es que se quede ahí y que, aunque no lo estén mirando, de manera inconsciente les va a servir como una manera de reafirmar. Usen post-its, notitas adhesivas que se puedan pegar y despegar fácilmente. Esto es muy importante porque el canvas va a ir cambiando a futuro. Y el problema de escribir con el papel es que ya luego es muy difícil borrarlo o cambiarlo. Usen lápices gruesos, usen plumones, marcadores que sean grandes, por dos razones. Una es que necesitamos que el canvas se pueda leer a distancia y el usar un lapicero, un lápiz pasta demasiado delgado no te ayuda mucho. Y lo segundo es que necesitamos mantener las definiciones del Scope Canvas lo más breves posible. Cuando tienes un lápiz pequeño, escribes más palabras. Tener un lápiz grande y grueso te obliga a hacer lo más breve posible, que es el siguiente punto. Ser simple, ser breve. La idea no es escribir Biblias en los post-its, sino que mantener las ideas lo más sencillas posible. Este es un brainstorming. Por ende, lo que necesitamos es debatir y no juzgar. No es este el momento para acallar las ideas de otros. Todos tienen la posibilidad de participar. Si nos toca dirigir una sesión de Scope Canvas como motivadores, perdón, como moderadores, es nuestra misión asegurarnos de que todas las personas, independientemente de si son tímidas o tienen más personalidad o si son jefes o son subalternos, todas las personas que están sentadas en la mesa puedan colaborar de manera equitativa. Por eso es importante el tema de escribir en el papel y no de cantar las cosas a viva voz, porque el problema con anunciar las cosas a viva voz es que el que habla más fuerte, el que tiene más personalidad, el que tiene más carácter, termina siendo el que domina la discusión. Y la gracia del Scope Canvas es que pueda reflejar la visión de todos. Por eso es muy importante que todo lo que se diga, todo lo que se hable, quede en papelito. Y tolera el caos, porque al principio del Canvas, y especialmente cuando es un equipo que no ha conversado en mucho tiempo, cada uno tira para su propio lado, cada uno tiene su propia visión, su propia idea de las cosas, y por ende al principio tiende a ser algo mucho más caótico. Y está bien, y ese es el primer paso, y a medida que lo vamos conversando y se van refinando las ideas, vamos a ir llegando a ciertos consensos. La duración típica de una sesión de Scope Canvas es de aproximadamente 2 horas. Nos han tocado sesiones de 4 horas que hemos tenido que dividirlas en 2. Nos han tocado sesiones de 1 hora. Depende mucho de el ámbito del proyecto, la cantidad de participantes, qué tan acalorada se pone la discusión. En general, la recomendación es, si la discusión está buena, no cortarla, no apurarla, tratar de que la gente se sienta cómoda, tenerles algo para comer. eh, si es necesario hacer un break, se puede hacer. Lo importante es que la gente se sienta energizada, que no se canse y que pueda participar en todos los puntos del Canvas. Muchas veces pasa que en las discusiones iniciales del propósito se nos va todo el tiempo y toda la energía, y cuando ya queremos ver las métricas a nadie le importa, y eso no puede pasar. Y como les decía, el número máximo de participantes deben ser no más de 15 personas. Como mínimo deberían ser, bueno, uno lo puede hacer de manera personal, pero funciona mejor cuando se trabaja al menos de a 3 personas.
más de 15 personas comienza a ser complicado porque ya hay muchos que no van a poder colaborar con su papelito. Nos ha tocado hacer en algunas ocasiones sesiones de 20, 25 personas, pero no es lo ideal. Y se comienzan a perder ciertas visiones y ciertas posibilidades y también la sesión como tal se vuelve demasiado larga. Bueno, y como les digo, es una dinámica que es bastante libre, es bastante abierta. Es bueno que exista un moderador, pero es más importante asegurarse de que la conversación vaya fluyendo, que todos puedan tener una voz, que todos tengan la oportunidad de poder explicar lo que dicen sus papelitos e ir generando una discusión. Muchas veces no es tanto lo que se pone en los papelitos, sino lo que queda reflejado como conversación. Pero es importante que esas conversaciones queden de alguna manera sintetizadas en el Canvas. Si tú estás actuando como moderador o moderadora de una sesión de Scope Canvas, asegúrate que todas las cosas importantes que se dicen en la conversación queden reflejadas en papelitos. Al principio, el Canvas va a quedar repleto.